Buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos los que estáis en la sala. Y bueno, vamos a hacer una mesa redonda que acompañe de alguna manera el audiovisual que ha hecho el profesor Cipriani. Y estuvimos pensando varios títulos que reflejaron un poco el audiovisual y finalmente nos decantamos por religión y sociedad, patrimonio y turismo. Como ha dicho José Luis Alonso Ponga, nos ha parecido muy interesante que el profesor Cipriani se haya tomado la tarea de filmar la Semana Santa de Valladolid, porque hace una visión externa muy acertada, porque sobre todo se centra en algo que es esencial para que la Semana Santa se dé año tras año, que es la centralidad de la figura del cofrade. Eso es algo que, bueno, todos estarán de acuerdo que es el motor de las cofradías. El profesor Cipriani además ha hecho un trabajo similar al de Valladolid en Sevilla, porque, bueno, aunque son dos modelos distintos, no se excluyen. A veces nos metemos tanto en nuestra Semana Santa, en el sentimiento que nos produce lo nuestro, que se nos olvida un poco de alguna manera que es un fenómeno universal dentro de todo el ámbito católico. Entonces, bueno. También queremos destacar que un investigador extranjero de reconocido prestigio internacional haya puesto su mirada en un fenómeno cultural y religioso tan importante para Valladolid, por la gran cantidad de valores que encierra y que son reconocidos no solamente en España, sino fuera de España. Nosotros somos juez y parte de las exposiciones que se han llevado a cabo fuera de España, los Plenilunio, y entonces, bueno, tampoco procede mucho que hablemos del tema, pero sí que la gente no valora lo que no conoce, y la percepción que han tenido fuera de algo que para ellos era completamente ajeno, que nosotros nos hemos criado con este tipo de Semana Santa, ¿no? Por lo menos la mayoría de los que estamos aquí. Pero fuera causa una gran sorpresa, precisamente porque es algo que nos espera. También, bueno, quiero destacar los reconocimientos que tiene la Semana Santa, y no me estoy refiriendo a títulos administrativos que, bueno, en los últimos años han proliferado y bueno, no tiene el peso que tenían hace unos años, pero un reconocimiento, unos valores que tiene por ser un fenómeno religioso, cultural y social que está vivo, que surge con fuerza cuando se celebra, pero que forma parte de la vida de la ciudad durante todo el año, ¿no? Bueno, hemos elegido este tema para la mesa redonda, religión y sociedad, patrimonio y turismo, porque para nosotros lo más significativo no es la historicidad, aunque es un valor muy importante, lógicamente, a la historia, y en esta mesa hay dos historiadores, Javier Burrieza y Andrés Álvarez Vicente. Sino porque la Semana Santa la vive un grupo y la recrea mediante un consenso en un tiempo y en un espacio que son sacralizados. Y cuando nos referimos a consenso, para nosotros es muy importante hablar de consenso desde dos puntos completamente dispares: de la filia, muchas personas que viven la Semana Santa, que están de acuerdo con ella, pero también de la fobia. Entonces, es un hecho social total porque tiene ese consenso, o bien por adhesión o bien por oposición muchas veces, o también existe lógicamente la postura intermedia. No me quiero extender más y voy a presentar a los participantes de la mesa redonda. Lo voy a hacer todo de una vez y para que tomen ellos la palabra. A mi izquierda está el profesor Salvador Rodríguez Becerra, es catedrático de la Universidad de Sevilla y, bueno, él está especializado en antropología de la religión, aunque es un hombre de vasto conocimiento. Ha publicado y editado muchísimos libros, más de 25, más de 200 artículos, ha dictado multitud de conferencias.
Entre sus publicaciones más destacadas pues está La religiosidad popular en 3 volúmenes, Santuarios andaluces, Religión y cultura, El diablo, las brujas y su mundo, y además ha sido director de la revista de cultura tradicional Demófilo. El profesor Salvador Rodríguez Becerra conoce perfectamente la Semana Santa andaluza, la de los grandes núcleos, las más importantes, la de Sevilla y la de Málaga, otras también de núcleos importantes como Granada o Jerez, pero aparte él está trabajando en otras Semanas Santas menos conocidos, de ciudades medias y muy interesantes, que son, por ejemplo, Lucena, Carmona, Cabra. Entonces, él nos aportará muchos datos en ese sentido. A Javier Burrieza Sánchez probablemente lo conozcan todos los que están en la sala o casi todos. Es profesor de esta casa de Historia. Ha publicado un número destacado de monografías y de artículos sobre historia de la Compañía de Jesús, de Valladolid, de sus instituciones, devociones, de religiosidad, de su Semana Santa. Y, la producción con respecto a la Semana Santa es especialmente abundante. 5 siglos de cofradías y procesiones, historia de la Semana Santa de Valladolid, también ha participado en ha hecho catálogos de exposiciones, la procesión permanente de pasión, antología histórico-literaria de la Semana Santa, y tampoco quiero extenderme demasiado. Y Andrés Álvarez Vicente, que está a mi derecha también, es historiador del arte, es restaurador, es escultor y es profesor de la Escuela de Arte Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. También tiene distintas publicaciones como La historia de la cofradía del Santo Entierro, Conservación y restauración paso a paso. Es autor de catálogos de exposiciones como, por ejemplo, la que se hizo de Gregorio Fernández en el año 2008. Y tiene un trabajo que yo creo que merece especial consideración. Él hizo el modelo de plan integral de conservación preventiva para el conjunto escultórico que integra la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor, lo que todos conocemos como la procesión general, abreviando. Y este trabajo tiene el mérito de que está dirigido a restauradores y a conservadores, pero tiene otro valor añadido, y es que es un trabajo que está también dirigido a todos aquellos agentes que participan en la Semana Santa y que la hacen posible todos los años, y a los miembros de las cofradías. Realmente lo que tiene es una vocación pedagógica. En principio iba a hablar primero el profesor Rodríguez Becerra por una cuestión de cortesía, porque ha venido de fuera, y también de jerarquía, Salvador. Pero Javier Burrieza tiene otro compromiso que era previo a este, y aún así le agradecemos que haya venido a esta mesa redonda. Entonces va a hablar primero Javier Burrieza, después el profesor Salvador Rodríguez Becerra y finalmente Andrés Álvarez Vicente. Javier. Bueno, me toca este micrófono porque veo yo que está para que no lo toque. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Cátedra de Estudios de la Televisión por invitarme a estar en esta mesa redonda, también al profesor Cipriani por este magnífico estudio que nos ha permitido observar los distintos elementos de nuestra Semana Santa desde ese punto de vista exterior. Esta Semana Santa de Valladolid, que es tan compleja, que aglutina tantos elementos fruto de algunas pervivencias y de otras innovaciones. De pervivencias, pues que pueden tener su origen en el siglo XVI, XVII, sabiendo que la Semana Santa es un fenómeno de expresión de una liturgia en la calle anterior al Concilio de Trento y muy relacionado con las reformas que se van a ir realizando de los rigores en las distintas órdenes religiosas, y por eso no es extraño que las cofradías nazcan también desde esas órdenes religiosas. Esos elementos fueron evolucionando, por supuesto, a lo largo de unas coordenadas de distinta espiritualidad, de la espiritualidad propia del Concilio de Trento, de la barroca, de las mociones que sin mucho éxito
va a llevar a cabo el arzobispo Gandásegui a partir de 1920. Por tanto, en la Semana Santa de Valladolid vamos a ver una gran cantidad de aspectos de carácter histórico en los que voy a entrar menos por cuestión del guión, pero también vamos a ver toda una serie de aspectos definidos por ese doble binomio de religión y sociedad, patrimonio y turismo. A mí una de las cosas que me ha sugerido esta obra, en primer lugar, es un poco lo que decía el profesor Alonso Ponga de esa austeridad. Esa austeridad en los comportamientos, y en los comportamientos no solamente de los cofrades, sino esa austeridad en el comportamiento de quien lo contempla. Y que el que lo contempla, algunos se han educado en esta Semana Santa y otros vienen de fuera. Austeridad de comportamientos. Y les pongo el ejemplo. En la primera procesión que vemos en esta obra, la procesión de la Cofradía del Santo Sepulcro y del Cristo del Consuelo desde San Benito, pues es realmente un Vía Crucis intimista. Intimista en todos los sentidos. En los cantos que se interpretan, casi es un grupo que en ese momento está en la calle, con unas andas procesionales, un adorno, un esorno floral muy reducido, muy austero, y que incluso el predicador ambulante, como son las estaciones del Vía Crucis, pues lo tiene que hacer con un sistema muy clásico, muy de los años 60-70, con su micrófono y su pequeño altavoz. Es decir, casi una procesión que no tiene nada que ver con la procesión del Vía Crucis, que se ha desarrollado ese mismo día a las 8:30 de la tarde. Por tanto, ya tenemos que hay procesiones en las cuales se manifiesta desde la misma calidad del patrimonio, porque una es el gran Nazareno de Valladolid, muy devoto, eso sí, y el otro es una imagen de Cristo crucificado de Gregorio Fernández de 1610, desde la misma calidad, pues vemos un ambiente totalmente diferente que le aporta quizás la noche, esa escenografía de la noche, quizás se lo aporta, no lo sé. Totalmente diferente a la procesión de la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz. Ni mejor ni peor, diferente. Esto no lo digo yo porque sea mi hermandad, sino porque conozco muy bien cuáles son los elementos que se han ido integrando en esa procesión. Una procesión que salió en el modelo que conocemos actualmente por vez primera en el año 1994. Su antepasada era la Hermandad de Docentes y una procesión muy austera, muy sencilla, que salía el Viernes Santo a las 3 de la tarde, si no me equivoco, camino de la Catedral. Esta del Jueves Santo, de la segunda etapa de esta hermandad universitaria, que ya también es otro elemento a analizar, la existencia en nuestras universidades, donde no hay apenas presencia de lo religioso, ni siquiera en unos estudios teológicos, que haya una hermandad universitaria. Bueno, pues ahí parece estudiada todas las cosas, todos los movimientos. Salen de un gran edificio histórico de Valladolid, como es el Colegio de Santa Cruz. El hábito también, pienso, está muy estudiado, responde e incluye algunos elementos del propio edificio, como es la cruz del Cardenal Mendoza, Cardenal de Santa Cruz. La talla es inigualable, es un Gregorio Fernández, no realizado para las procesiones, donde de la dificultad se hace virtud. ¿Qué quiero decir con esto? Pues desde la propia salida del Cristo se hace virtud, se hace penitencia, incluso se convierte en un espectáculo que en Valladolid, pues hasta hace poco tiempo no existía, porque las iglesias de las que salían los pasos habitualmente eran las iglesias penitenciales y estaban dotadas de puertas adecuadas. En el caso de Santa
penitencial. Pero esa dificultad se convierte, le repito, en una virtud. Pasa lo mismo en una escena que sale posteriormente, que es el final de la procesión de penitencia y caridad, cuando los cofrades de la Preciosísima Sangre toman el Cristo y le inclinan para poderle meter por la puerta del Antiguo. Ahí no es que la necesidad se convierte en virtud, es que se convierte en un rito de devoción de sus propios cofrades, y ojo, ¿quién se sube ya no a las andas, sino a la propia carroza para inclinar ese Cristo? El que lo hace actualmente es el hijo del que lo ha hecho hasta hace poco tiempo, y es el hermano mayor actualmente. El mundo de las jerarquías también es algo muy importante. Vuelvo otra vez en mi reflexión a la procesión de la Hermandad Universitaria. El tema de la música. El tema de la música siempre, en la recuperación de esa procesión, se puso mucho interés en la música, pero en una música diferente. Frente a la música que hemos visto también en otras cofradías, muy de origen, con todos los respetos, cuartelario, militar, pues esta ya es una música diferente. Hay una presencia de la banda de música con composiciones realizadas, quizás para otros lugares de España, pero que ya se ha universalizado en el tema de la música. Sobre todo lo que se refiere a marchas procesionales, tipo Cristo de la Agonía, que nos ha enseñado la partitura, o la Virgen de los Estudiantes, etc. Bueno, pues incluso la presencia de la dulzaina, de un instrumento clásico que también se une a otra música dentro de un espacio como es la catedral, que es la música de órgano, la música del instrumento rey, pero con una marcha procesional para dulzaina, que quizás no se ha utilizado en otros momentos, pero que nos recuerdan a las chirimías, a esos tipos de instrumentos que sí en la Semana Santa de Valladolid sí que existían. Una cosa también llamativa, bueno, es una hermandad universitaria, lógico que hagan la ofrenda y que se cante el Gaudeamus Igitur, pero ojo, si cogiésemos el Gaudeamus Igitur y le leyésemos en castellano ese día, no es muy propio del Jueves Santo, salvo al final que nos dicen que todos somos polvo. Pero bueno, vamos en latín, no se entiende. Pero es un elemento que se va añadiendo en la procesión, que lógicamente se tiene que añadir, porque es la hermandad universitaria, yo no lo estoy criticando. Pero es curiosa la reflexión, es curiosa. Ya no es un miserere es el salmo penitenciario, sino que es un canto de cierta alegría hasta el final, que ya somos polvo. Y otro elemento que yo quería también llamar la atención dentro de ese conjunto de distintas épocas que se unen en la Semana Santa de Valladolid, ya no es que se unan distintas propiedades de pasos, el propio sermón y pregón de las 7 palabras. Si venimos de fuera, pensamos que eso se lleva haciendo desde hace siglos, casi con el mismo caballo, y algunos con el mismo pregonero. Bueno, de hecho el pregonero es el nieto del primero que lo hizo. Curiosamente, una cosa es del año 43 y otra cosa es del año 44. Los sermones, siempre se han realizado sermones al lado de los pasos, lo sabemos. Pero se recuperó en el año 43 el lugar público para hacer el sermón. Y después la necesidad de anunciar el traslado del sermón a través de un cortejo de a caballo, utilizando en el pregón, y eso que lo han, primero utilizando un soneto que cada año compone una persona diferente, y después una fórmula que han simplificado. Antes a mí me parecía más bonita, era más compleja, era más antigua, sonaba más antiguo. Pero es algo, bueno, pues que realmente estético. Es decir, ustedes pregunten en la Semana Santa de Valladolid y una de las cosas
que salen en el telediario de las 3 de la tarde del Viernes Santo, después de la tamborrada, y de algún famoso en Sevilla, después de que ha entrado la Macarena, pues es el sermón de las 7 palabras de Valladolid y los cofrades a caballo. Es algo muy estético, muy bien integrado en esa amalgama de Semana Santa, donde, bueno, eso ya fue de los años 40, después de la guerra. También había una llamada a hacerla más vistosa, más llamativa. Ojo, con los años 20 y 30, 30 poco, porque la República solamente dejó salir una procesión el Viernes Santo del año 1935, pero ojo que en los años 20 hay una orientación turística muy clara, es cuando nacen las primeras guías. Las guías no son guías devocionales, no son devocionarios, las guías son turísticas y explicativas de los pasos y de la labor de investigación y de restauración que están realizando Juan Agapito Revilla y Francisco de Cosío, que son las dos cabezas pensantes intelectualmente de esa restauración de Gandásegui. Otra cosa es lo que haga Gandásegui en otras cuestiones. Esas son algunas de las reflexiones que yo, viendo este reportaje, pues me ha venido a una Semana Santa que, perdónenme, yo soy historiador y entonces tengo este vicio y por lo tanto tengo que tener esta metodología. Es una Semana Santa que nace en el siglo XV. Yo no me meto si a San Vicente Ferrer tuvo mucha influencia, y eso que yo ahora voy a Medina del Campo. Estas cosas de San Vicente Ferrer no se pueden decir así como así en Medina del Campo. Pero en el siglo XV nace en Valladolid, porque ya tenemos una cofradía que pronto va a ser importante, como es la de la Veracruz, que en el siglo XVI, antes de Trento, mucho antes de Trento, ya existen las cofradías, ya se empiezan a representar, que llega a una transformación de los pasos, podríamos hablar mucho de los pasos, en el 17, con la también coincidencia, o no coincidencia, con la presencia en Valladolid de los grandes maestros de la madera policromada, que tendrá sus críticas en el 18, pero críticas no por parte del poder eclesiástico o de la dimensión eclesiástica, sino, ojo, de la Chancillería, del Tribunal de la Chancillería, de la autoridad que casi representa al rey, y que frente a esas procesiones de regla, pues en 1810 nacerá la procesión general. Bueno, pues, y después vendrá la restauración de Gandásegui, etcétera, etcétera. Creo que todo eso ha llevado a la mezcla de muchos elementos que es necesario analizar, porque sí que ha habido una continuidad. Yo sí que creo que ha habido una continuidad, con muchas variaciones y con muchas integraciones, pero sí que ha habido una integridad y una adaptación, eso sí, a las intenciones de cada época y de cada espiritualidad. Muy bien. Vamos allá. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las instituciones que me han invitado y me han facilitado la estancia aquí en Valladolid, a la Cátedra de Estudio de la Tradición, al Instituto Teológico Agustino y al Centro Internacional de Estudio de la Religiosidad Popular. Al profesor Cipriani, un saludo y enhorabuena por ese trabajo. Yo no sé si el profesor Alonso Ponga me trae por la guinda o por la contraposición para hablar sobre la Semana Santa de Andalucía. Naturalmente que está llena de parafernalia, como la de Valladolid, que acabo de ver entre unas cosas que ha contado Burrell y las que acabo de ver en la pantalla, está llena de parafernalia. Si por parafernalia entendemos manifestaciones que continuamente se crean, se recrean, surgen, se abandonan, que no es este sino el proceso, porque por supuesto se puede hablar de un continuum en Andalucía, no somos tan antiguos, pero porque los historiadores ahora, especialmente la diócesis de Córdoba, que ha sido muy bien estudiada, hasta el siglo XVI no hay hermandades, y por supuesto las más antiguas son las de la Veracruz. Y ya que estoy en esto de la antigüedad, diré que la Semana Santa surge como
con 3 patitas nada más. Es decir, Jesús Nazareno, Jesús crucificado o Cristo y Jesús sepultado o enterrado o yacente, que es el Santo Entierro con la soledad. Sobre estas 4 imágenes se monta la Semana Santa y pervive en muchos lugares, que es lo que ha quedado en los pueblos pequeños, por otra parte. Pero pervive hasta los siglos XVIII aproximadamente, siglo XVIII y XIX, en que los obispos ilustrados, por supuesto con el poder de Carlos III y sus sucesores, los obispos ilustrados van a tratar de reordenar, de racionalizar la Semana Santa. El fracaso de los obispos de Córdoba es estrepitoso. Llega a haber incluso motines, porque tratan de crear algo que había nacido entre la gente, porque ahora les diré que para mí hay 2 formas de celebrar la Semana Santa: la Semana Santa litúrgica y la Semana Santa del común y de la mayoría del pueblo. Son 2 formas completamente distintas. Pues bien, estos obispos que llegaron a reglamentar, a intentar reordenar, hacer lógica, es decir, primero que salga una imagen, en la que esté Jesús con la cruz a cuestas, luego continúe Jesús crucificado, luego siga el Santo Entierro, la Virgen de la Soledad y ya está. Claro, la gente se subleva porque la historia ya había creado unas instituciones que son las hermandades y cofradías, que eran el verdadero soporte. Nunca la Iglesia como institución ha soportado estas manifestaciones. Han sido las instituciones, naturalmente, autorizadas por los obispos o por el rey, porque había hermandades y cofradías que estaban autorizadas por el rey y no estaban por los obispos, o al contrario. Pues bien, decía que la Semana Santa, a través de las manifestaciones de los llamados oficios, yo he visto una decadencia permanente. Para mucha gente en Andalucía, la Semana Santa son las procesiones en la calle, que por cierto no se utiliza mucho la palabra procesión, se utilizan expresiones como estación de penitencia, no, porque procesión es cualquier santo en la calle, santo a su vez es cualquier imagen en la calle. Mucha gente dice, vamos a ver los santos, quiere decir, las imágenes en la calle. Digo que sin las hermandades no habría Semana Santa. Por cierto, en aquella época se habla sobre todo de cofradías, más que de hermandades. Si no, no habría. Pero en el tiempo esto ha evolucionado de forma tal que en el panorama de la Semana Santa de Andalucía nos ofrece, por una parte, que hay ciudades, grandes ciudades, donde el fundamento único y el binomio es hermandad titulares, hermandad y titulares sagrados. Y naturalmente cómo los organizan, cómo los montan, cómo los procesionan. Pero hay otros lugares donde las hermandades y cofradías han pasado a un segundo y casi tercer plano, de forma que solo lo que hacen es poner el santo en la calle. Pero todo lo que acompaña a esa Semana Santa son otro tipo de corporaciones. Algunas de ellas ni siquiera han pasado, diríamos, por la vicaría, ni siquiera tienen simplemente el permiso o la autorización civil como tales asociaciones. Estoy pensando en Puente Genil, famoso en otra época por su carne de membrillo o dulce de membrillo. En Puente de Genil hay toda una serie de corporaciones, que así se llaman, que son asociaciones civiles. Pero a su vez la Semana Santa de Puente de Genil no podría entenderse si no fuera por todo este tipo de asociaciones. De forma que el boato, el esplendor, que como ahora diré, ha adquirido la Semana Santa andaluza en general, especialmente en las grandes ciudades y en las ciudades medias, en estos lugares no tienen tanta vistosidad, tanto lujo, tanto valor artístico. En los últimos tiempos les diré también que, fíjense ustedes cómo la actuación de las sociedades, sus culturas, sus propias tradiciones, la historia, se han citado, hemos ya citado mi buen amigo Burrueza y yo,
a los obispos ilustrados, cómo eso ha influido, y Trento, y otras muchas cosas, y la dictadura de Primo de Rivera, y la Segunda República, Isabel II, que se mostró, ahí se habla de una Semana Santa romántica, que le dio ciertos elementos de los que todavía quedan algunos. Pues bien, en el momento presente, que podemos ir hacia atrás, hasta 20, 30 años, se ha dado un incremento, un aumento, diríamos, galopante de número de cofradías y de cofrades o nazarenos. Un aumento que es verdaderamente galopante. Si en los siglos pasados prácticamente la mayor parte de las ciudades medias y menores, entre 20 y 50.000 habitantes, resolvían la Semana Santa con 2-3 días, jueves madrugada, Viernes Santo, es decir, 3 sesiones, hoy en día todas estas ciudades medias tienen procesiones todos los días, desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo, porque no hay gran tradición en Andalucía acerca del resucitado. El resucitado, ahora mismo, la jerarquía eclesiástica está haciendo un esfuerzo, incluso en ciudades como Sevilla, donde no había noticia del resucitado, se ha creado una, pero digamos que está descolgada, porque es el domingo cuando ya todo ha acabado. Incluso querían meterse en la madrugada para coger un poco todavía de la Semana Santa, la madrugada del sábado al domingo. En otros pueblos la prohibición de la Iglesia de que el sábado santo se hagan procesiones se ha cumplido, en otras muchas no. El sábado es un día, porque claro, la normativa eclesiástica no siempre encuentra su acomodo en los intereses, en las propuestas, en los deseos de los cofrades, y a veces hay ciertos enfrentamientos. Por tanto, aumento enorme de cofradías. Por supuesto, hay cofradías de estudiantes incluso en lugares donde no hay tradición universitaria. Digo, ¿qué estudiantes? Yo me he preguntado, ¿a qué estudiantes se referirá? Pues los salesianos en algún sitio han creado una hermandad de los estudiantes. Claro, estudiantes de su colegio, o por lo menos que fueron estudiantes en el colegio, aunque hoy sean ya hombres o mujeres. Por tanto, muchísimas hermandades. Junto a eso, nuevas actividades y un desarrollo artístico nunca antes alcanzado. Las actividades que comienzan mucho antes de la Cuaresma y que prácticamente llenan ya todo el año. Los cofrades se ven involucrados, organizan toda una serie de actividades. El otro día leía cómo en la ciudad de Baza han hecho incluso una ceremonia de entrega de la llave. Es decir, tome usted la llave para que abra y pueda empezar la Semana Santa. A alguien se le ha ocurrido y allí lo celebra. Por supuesto, los pregones, por activa y por pasiva, los generales y los particulares, los de esta cofradía y los de los jóvenes cofrades y los de los costaleros y de los otros, y pregones, muchos pregones. Y desde luego todo tipo de actividades artísticas. Algo que a lo mejor no se valora mucho por aquí, pero por ejemplo el tema de las flores es fundamental. El tema de las flores, es decir, vestir un paso. Por cierto, he de decirles que fíjense cómo se ha inclinado por la acción de los hombres en aquella tierra, que la Virgen con su paso de palio hoy día tiene en muchos casos más importancia que el protagonista histórico del hecho, que es Jesús. Salvo una serie de Cristos que gozan del fervor, de la devoción y de la aprecio y la simpatía de mucha gente. Se les conoce el Cristo del Cachorro, o Cristo del Amor, o Cristo de los estudiantes, que se caracterizan por la sencillez estética y son imágenes de bulto redondo. Las imágenes de la Virgen son todas vestidas. Quiere decir que cada año hay que recrear. Los artistas que se dedican a esto están hoy en palmitas, digamos, los tratan. Y los pregoneros, hoy se puede no tener título universitario, pero como se haya pregonado la Semana Santa de Sevilla, ya se está en el panteón
de sevillanos ilustres. Hace poco tiempo, hace 2 años, el pregonero, de forma inexplicable, fue un chico, un joven, alumno mío de la universidad. Bueno, desde entonces es una estrella. Lo llaman de todas partes, lo agasajan. Es una verdadera estrella. A mí es verdad que el alumno me sorprendió. Recomiendo a los profesores que no sean ustedes demasiado severos porque es que en la calle la gente puede ser más lista que dentro. Dio un pregón que ha hecho mella en la ciudad, porque un chico tan joven resulta que cogió las nuevas tendencias religiosas, tal y cual, y hizo un planteamiento precioso y que gustó a todo el mundo, cuando todo el mundo estaba en contra, porque ¿cómo un chico con 20 y tantos años puede dar un pregón en la ciudad de Sevilla? Que allí solo lo han dado personas muy ilustres. El periodista Antonio Burgos ha tenido que esperar casi 30 años, o el periodista Carlos Herrera ha tenido que esperar mucho tiempo para dar el pregón. Bien, por tanto les digo, fíjense cómo la Virgen, en muchas, yo diría que en líneas generales, tiene hoy un protagonismo que no tiene Cristo. Y desde luego, lo que no tiene protagonismo casi ninguno son las escenas de la pasión. Cada hermandad, como se han ido complejizando tanto, pues han ido buscando escenas de la pasión para representarla en figuras de bulto redondo, que el descendimiento, que si ante Anás, Jesús ante Caifás, la bofetada, el tal, muchas de las escenas. Todo eso, incluso la propia Magdalena, pues le llaman los caballos, se ve una escena de Longinos, el centurión Longinos con su lanza. Eso es mera anécdota comparado con lo que significa una imagen. Y además, una imagen de pánico. Para los sevillanos, y para mí también, aunque no sea tan partidario, el paso de palio era una creación sublime. No hay nada tan bello, tan pequeño y tan bien hecho, porque intervienen muchas cosas, muchos elementos de tipo artístico. Y por supuesto quería decirle a ustedes de la importancia que han adquirido los costaleros. De hace, cuando yo era joven estudiante, que el puerto funcionaba y eran los porteadores, es decir, los estibadores del puerto, los que llevaban las cofradías, en los años 70, la hermandad de los estudiantes, creada por profesores universitarios, se vieron sin costaleros, los jóvenes estudiantes la cogieron y desde entonces han desaparecido los profesionales. Allí todos son gente joven, hermanos de la cofradía, se han creado secciones de juveniles dentro de las cofradías y tienen voz y voto. No digo yo que sean hermanos mayores todavía, pero con el tiempo lo serán, porque los años pasan para todos. El hecho es que, bueno, los profesionales lo llevaban como haciendo su trabajo. Hoy es una perfección. Hoy se ensaya a lo largo de todo el año para dar una sensación diversa en cada momento. Si tiene que ir a un paso como humano, pues lo imitan como si fuera humano. Si tiene que dar una cierta carrerita, la da. Todo esto dentro, naturalmente. Y qué decirle de las músicas. ¿Cuántas partituras no se han escrito en los últimos años? Los muchachos estos que hemos visto aquí también, las bandas de trompetas y tambores, eso es que han llegado a niveles artísticos realmente notables. Por tanto, la Semana Santa está muy viva y la mayor parte de los andaluces la Semana Santa la celebran sobre todo asistiendo a los desfiles procesionales. Una minoría sigue acudiendo a los oficios, pero yo estoy seguro que muchísimos cofrades no asisten a los oficios, no van, solo van aquellas personas que están ligadas a la parroquia o a esto así. Se me van ocurriendo cosas, una sociografía, un análisis, un retrato sociológico de quiénes son los que valoran, admiran o rechazan la Semana Santa, simple, pero podría ser el siguiente. Por supuesto, los no creyentes, pero los no creyentes es que se suelen ir a la playa, se hace buen tiempo, o incluso protestan porque la ciudad se queda invadida por
muchas cosas y ellos no pueden estar, circular, hacer vida ordinaria. Pero junto a eso hay otro, incluso un sector del clero, que es que la Semana Santa nunca la ha visto, esta Semana Santa que estamos hablando nunca la ha visto con buenos ojos, porque no creen que eso conduzca al camino de la versión del Evangelio que tienen ellos. Hay institutos religiosos que también la rechazan de plano. No los mencionaré, pero tendrán ustedes en la cabeza. Por lo menos 2 rechazan de plano la Semana Santa. Es verdad que la jerarquía ambivalente en estos momentos está por la labor, es decir, apoya la Semana Santa. La apoya y trata de controlarla. Los obispos del sur se han manifestado ya varias veces, han escrito la normativa, fueron los que introdujeron la obligatoriedad de la presencia de la mujer, aunque ya existían hermandades. En Jerez había siempre una hermandad en la que participaban las mujeres, y no voy a decir el nombre porque es un poco despectivo como las llamaban, probablemente fuese la forma machista de llamarlas. Pero bien, el hecho es que hoy día en Sevilla las cofradías llamadas serias, a duras penas, pero bueno, ya está. De hecho ahí todavía no hay hermanas mayores que yo sepa. Sin embargo, me voy a Baza, junto a Guadix, y en Baza hay 9 cofradías, de las cuales 5 son mujeres y 4 son hombres. O sea, hermanos mayores me refiero. Quiero decir que eso ya está por ahí funcionando, aunque naturalmente... ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué es más difícil? Pues porque en las ciudades como Sevilla y Málaga hay un verdadero canon, un canon no escrito, es decir, unas normas no publicadas, pero que controlan o tratan de controlar hacia dónde va la Semana Santa. Muchas de las cosas que yo he visto aquí en el vídeo son simplemente impensables en la Semana Santa de Sevilla. No les van a dar entrada y en los últimos años se han creado muchas nuevas. Las nuevas son un fiel reflejo de las antiguas, no se salen de la norma, no se salen del canon. Y si hablo de un canon sevillano, seguramente se podrá hablar, aunque no tengo tanta constancia, de un canon malagueño. Ese canon, como Málaga, Sevilla son las grandes ciudades, emanan influyen poderosamente con su ejemplo, con sus normas, con lo que valoran positivamente e incluso luego también con los artistas. La mayor parte de los artistas de todo tipo, bordadores, imagineros, floristas, todo eso, la mayor parte son de Sevilla. Bueno, muchas incluso lucen como un gran muestra de patrimonio, el que me decía nada menos que en Huercalovera, que está ya en Almería lindando con Murcia, que ellos tenían el paso que tuvo el cachorro. No, eso era. El orgullo que sentían aquellos cofrades, ellos decían amablemente que había sido un donativo. Normalmente suele ser una venta, porque cuando se quiere comprar un paso, se vende el anterior para que el próximo sea más acorde con su inteligencia. Otros fenómenos en la actualidad son la tendencia a crecer, a aparecer, a construirse casas de cofradías. Si ustedes pasean por los pueblos de Andalucía, los pueblos medianos, las ciudades menores, verán que hay muchos edificios nuevos, incluso arquitectónicamente, claro, tienen unas características, porque como tú bien decías antes, es que ya tienen que hacerlos con la altura, con las dimensiones, porque está muy bien hacer de una necesidad virtud, pero si puedo darle respuesta sin necesidad, claro, no voy a derribar un arco ojival para que salga. Pero luego hay otros elementos tan curiosos como el de la Semana Santa de Málaga. Si en Sevilla los pasos se han empequeñecido, diría yo, son pequeños, en Málaga se han alargado. Y la razón, fíjense usted que simple es. Un obispo de Málaga prohibió que probablemente estaba en el principio de siglo, estaba en contra como todos los obispos de esa época,
y les prohibió que vistieran a los pasos y a las imágenes en los templos. Tenía autoridad sobre los templos, pues no se pudieron hacer. ¿Qué hicieron los cofrades? Se fueron a la calle, acotaron la calle, el espacio, el ayuntamiento lo consintió, lanzaban unos toldos y allí montaban su paso. Luego procesionaban y luego la imagen iban al altar. ¿Eso qué ha provocado? Pues que los pasos tienen un tamaño gigantesco. Los han visto desfilar alguna vez, ¿verdad? Cómo las varas tienen no sé cuántos metros. El cofrade Antonio Banderas lo habrán visto alguna vez llevando con ese paso. Claro, el llevarlos por fuera, por esos varales, solo permite cierto movimiento, pero no el movimiento que permite cuando se hace desde abajo, que es muy diverso. ¿Ya estamos? Sí. Vale, vamos a ir terminando. Por tanto, el ideal de toda cofradía es crearse su propia iglesia. No solo su casa hermandad, sino su propia iglesia. Claro, ahí los obispos tienen autoridad porque tienen que sacralizar el espacio. Yo he visto una casa de hermandad que está preparada para convertirse en capilla y casa de hermandad. Pero claro, como no tienen la autorización del obispo, pues ahora es casa de hermandad. Entonces, ¿cuál es la vía para ablandar un poco los obispos en este sentido? Para ablandar los obispos últimamente hay un camino muy claro y muy directo, que el otro día un hermano mayor me lo decía: obras sociales. La Iglesia está empeñada en que las cofradías no solo gasten su presupuesto en ellas mismas, sino que hagan una labor social. El otro día, yo se lo voy a decir, le hacían una entrevista al diputado de Asuntos Sociales de la Hermandad de la Macarena, y hablaba de que su presupuesto para obras sociales eran 400.000 euros. Y decía, la mitad es nuestra, la otra mitad son donativos. Y terminaba, es que cuando la Macarena llama, todo el mundo se pone el teléfono. Es decir, una imagen, una institución como la Macarena en Sevilla, es que me lo han dicho ya en varias ocasiones. No, claro, es que viniendo de la Macarena, es que eso es otra cosa. Bien, pues decía, el deseo es conseguir una capilla propia. Y de hecho, como hay mucho patrimonio en estas ciudades, no he mencionado todavía a las órdenes religiosas que tienen un importante papel en el origen de las hermandades y cofradías y en la Semana Santa, un importantísimo papel, franciscanos a la cabeza, pero como tras la exclaustración muchas capillas quedaron vacías, abandonadas, hoy los obispos ven cediéndoselas a las cofradías una forma de salvar el patrimonio. El caso último, que ha sido una obra de arquitectura muy completa, ha sido el Cristo de los Gitanos, cuya hermana mayor honoraria y soporte económico era la difunta duquesa de Alba. Eso es, digamos, es el gozo supremo para una cofradía, estar en una iglesia no dependiendo de un párroco, pudiendo reunirse los días y las horas que hagan falta. Ese es el gozo máximo de una cofradía. Las relaciones no siempre son cordiales, pero tampoco hay que hablar de que hay una relación entre jerarquía eclesiástica y cofradías que sean permanentemente en tensión, ni mucho menos. No cabe duda que la Iglesia, que se da cuenta, jerárquica se da cuenta, porque hay una etapa, una promoción de curas que, por ejemplo, hoy deben tener 60, 70 y 80 años, que no tienen interés ninguno en las cofradías, y de hecho, desde entonces probablemente se ha perdido la costumbre de que ya los curas en Andalucía no acompañan a las procesiones de Semana Santa, que no las acompañan. Porque si es una cosa ustedes la sacáis y ustedes la traen. No tiene nada que ver. Y de hecho, bueno, el clero joven, impulsado por la jerarquía eclesiástica y tal, incluso es hasta capillita, es decir, que otra vez están a favor. Pero hubo un clero concienciado, digamos, progresista, o como se le quiera llamar, que
que no veía para nada las cofradías y la dejaron en las manos de los seglares absolutamente. ¿Qué camino está siguiendo? Pues la jerarquía está siguiendo el camino de la normativa, es decir, está exigiéndole que para ocupar cargos de gobierno en una cofradía, los hermanos tienen que hacer unos cursillos, tienen que recibir un visto bueno por parte del clero. Entonces se ven obligados a ello y, bueno, siempre surgen las críticas diciendo un cursillo ya hace a la gente buena, tal. El hecho es que, y por otra parte, lo que no han conseguido es que las cofradías, que desde el punto de vista teórico son también iglesia, contribuyan económicamente al presupuesto de la iglesia. Ahí dicen que no. Hace poco tiempo el arzobispo de Sevilla se quejaba amargamente y decía que solo un 20% de las cofradías habían contestado a su ruego apremiante de que contribuyeran al presupuesto de la diócesis. Por ahora no van a pasar, porque ellas, en todo caso, quieren administrar su presupuesto. Las cofradías son muy celosas de su independencia, de su autonomía y de tomar decisiones. Sin embargo, va calando, como le decía hace un momento, va calando el dedicar parte del presupuesto a los servicios sociales, que me imagino que se ha visto incrementado por la crisis económica por la que pasamos, y ellos conscientes. Hace unas semanas estaba en Huelva, en una mesa redonda, y iba a decir similar a esta, no, porque era de una sola cofradía y tal, y decían, hablando con ellos después, digo, pero bueno, ¿cómo es que habéis conseguido que el obispo corone canónicamente a vuestra imagen? Si ya entre los años marianos eso ya un poco como se ha saturado. Y la respuesta fue clara. Nos han concedido la coronación, a la que estoy invitado en septiembre, la coronación de la Virgen de nuestra titular, porque tenemos una política social, una política de asistencia social muy clara y contundente. Nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero en primer lugar pues agradecer al profesor Cipriani que se haya fijado en la Semana Santa de Valladolid, porque luego tendremos la posibilidad también de comentar seguramente con él algunos de los aspectos que a mí me gustaría destacar y que me gustaría saber cuál es su visión del tema. Quiero centrarme también a lo que es, en este caso, el audiovisual, porque creo que, dado que los que estamos aquí lo hemos visto todos, pues nos podemos hacer un poco más idea, ¿no?, de aquellos aspectos que representan, que se pueden extraer de él. Pero me gustaría también antes, y sirviendo un poco de introducción, destacar algunos comentarios que tanto el profesor Cipriani como también mi anterior interlocutor han destacado sobre sus intervenciones. Bueno, pues en primer lugar, sobre el profesor Cipriani, habla de la idea de la Semana Santa como algo cambiante. Creo que es interesantísimo esa idea, ¿no? Ya no solamente el entender como que algo no se vaya a poder desarrollar de una misma manera, aun intentándolo hacer igual una hora después o al día siguiente, sino también cómo las distintas miradas, enlazarlo también con las distintas miradas que puede tener alguien sobre un mismo acontecimiento. Y en eso seguramente cada uno podamos tener una percepción que nos pueda hacer que algo nos guste más o nos guste menos, en relación también con la formación que tengamos, con las influencias que tengamos. Hoy tenemos a una persona que viene de Andalucía, que conoce muy bien la Semana Santa andaluza. Yo tengo la suerte de conocer la Semana Santa andaluza de primera mano, especialmente la de Sevilla, en los ratos que me ha quedado la Semana Santa de Valladolid para disfrutarla, y evidentemente pues no tienen nada que ver, ¿no? Pero la gente, decía Pilar, la gente no valora lo que no conoce. Otro aspecto fundamental. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados o nos creemos que tenemos la mejor Semana Santa del mundo, incluso, ¿no? Es fácil oírlo, pues en corrillos a lo mejor así más o menos habituales. Algo en lo que yo personalmente, y con todo el amor que pueda tener la Semana Santa de Valladolid, no coincido en absoluto. Y no por despreciarla, ni mucho menos, porque
La Semana Santa de Valladolid tiene un potencial enorme. Pero, decía el profesor Rodríguez Becerra, el canon. Es decir, tenemos unas Semanas Santas, algunas de ellas con declaración de interés turístico internacional, que incluso se ha hablado aquí, me ha resultado muy curioso eso del canon, ¿no? Es decir, están tan sumamente reglamentadas que prácticamente ninguna cofradía se puede salir de aquel rumbo que las marca el canon. Sin existir el reglamento, sin existir. Sin existir. O sea, que eso también verdaderamente lo hace, si cabe, más interesante, porque es algo que no existe, pero que todo el mundo sabe que está ahí. Sin embargo, nosotros, en el vídeo ya voy a comenzar a comentar aquellos aspectos que me han llamado la atención, pues no podemos ver ese canon por ninguna parte. Y no porque sea mejor o peor, sino porque, y ahí también el interés del vídeo es que en 49 minutos, y teniendo la mala suerte de solamente poder grabar aquellos momentos en los que salieron las procesiones o que se hicieron actos que pudieron ser grabados, se sintetiza muy bien lo que es la realidad de la Semana Santa de Valladolid. Hay una apreciación que yo considero fundamental. La Semana Santa intramuros, la Semana Santa extramuros, es decir, la Semana Santa en el interior del templo y la Semana Santa en la calle. La Semana Santa de Valladolid, viendo esas imágenes, en el interior es absolutamente impresionante. Tanto la grandiosidad de la iglesia de San Benito, como lo acogedor del zaguán del Palacio de Santa Cruz. Cualquier imagen en ese contexto luce muchísimo. ¿Qué sucede? Sacamos cualquiera de las imágenes a la calle y ya la realidad marca que ya no lucen tanto, por lo menos a mi modo de ver. Y eso es importante porque también de ahí tenemos que aprender algo que para los vallisoletanos de hoy en día pues nos resulta habitual. Nosotros vivimos en Valladolid, conocemos la ciudad que conocemos, pero los que seamos más o menos jóvenes quizá no hayamos visto tanto esas diferencias, pero hay que pensar que Valladolid en su momento tuvo unas calles, tuvo un entramado urbano pues que tampoco tenía nada que envidiar a la ciudad de Sevilla, las calles más importantes de la ciudad de Sevilla, transcurriendo entre tapias de conventos, entre iglesias, entre palacios. Hoy en día eso es muy puntual. Me hacía gracia ver a Chema Concellón, a mi buen amigo Chema Concellón, haciendo fotografías en lugares, salvo varias veces en el vídeo, cosa que también llama la atención en el sentido de bueno, puede quitar, puede restar el ver a gente, como pasa con el interior de las procesiones, un poco de solemnidad. Pero claro, en una Semana Santa, donde tienes que saber reconocer aquellos lugares importantes para poder tomar las fotografías y que luzcan más, porque a lo mejor esa misma fotografía tomada 10 metros más allá no va a ser ni parecida, pues también tiene algo que ver, ¿no? Y eso queda reflejado también en el vídeo. La música. La música en la Semana Santa es algo fundamental, pero Valladolid, que hasta no hace muchos años era reconocible perfectamente por esa música militar, ¿no? El aspecto tan castrense en torno a las procesiones, pues actualmente sí está luchando por la recuperación, pero es una recuperación quizás anticanónica en el sentido de que se están introduciendo muchas variedades, incluso variedades que no son propias. Eso tampoco quiero valorar si es bueno o malo, sino que es algo que no ha sido así habitualmente y que a lo mejor lo que sí que habría que plantearse es que a la hora de recuperar esa esencia musical, pues hay determinados aspectos que no pegan del todo con lo que es la esencia de la Semana Santa de Valladolid. Fijaos también en otro detalle, las bandas que habitualmente participan en las procesiones vallisoletanas, las bandas musicales profesionales, aunque muchas veces no cobren por esas actuaciones, no son ninguna de Valladolid, todas vienen de pueblos de los alrededores. Si nosotros fuéramos a finales del siglo XIX, seguramente en Valladolid habría varias bandas de música
que podrían hacer esa actividad que hoy en día es necesario recurrir a los pueblos de alrededor para poderla disfrutar, porque verdaderamente es un disfrute. Algo que también ha quedado perfectamente documentado, el patrimonio. El patrimonio. Si la Semana Santa de Valladolid es reconocible por un aspecto, es por el patrimonio. No por el patrimonio que puedan ser los hábitos, los enseres en general, que también, sino especialmente las tallas. La Semana Santa de Valladolid se reconoce mundialmente por la calidad de esas imágenes. Y precisamente, no de las primeras tomas de ese vídeo, pero sí al principio de él, aparecía una de las incorporaciones modernas que se ha hecho a la Semana Santa de Valladolid. Incorporación, junto con otras, que nos tiene que plantear pues un hondo pesar. No por las imágenes en sí, porque yo en el caso concreto de Miguel Ángel Tapia, la verdad es que creo que tiene mucho valor lo que está haciendo, el intentar recuperar una tradición imaginera que se ha perdido. Valladolid junto a Sevilla en el siglo XVII, todo el mundo sabe que eran los dos centros importantes de producción artística y producción imaginera de España, incluso exportando pues, a ciudades cercanas, pues, incluso también no solamente esa relación tenía que ser cercana, sino que en algunas imágenes llegaban a cruzar el océano. Valladolid lo ha perdido todo. Sevilla, por suerte, no. Yo conozco en Sevilla talleres heredados de padres a hijos o a sobrinos que a lo largo de los siglos han ido transmitiendo unos a otros ese conocimiento. Pero no solo de imagineros, sino también de bordadores, de orfebres. Eso Valladolid lo perdió totalmente. Y recuperarlo cuesta mucho. Miguel Ángel Tapia tiene un valor enorme en cuanto que es una persona que querer recuperar esa tradición cargándosela a sus espaldas, pues lógicamente no va a ser sencillo. Sí que se va viendo la evolución, pero es algo que nosotros como vallisoletanos nos tenemos que plantear. ¿Qué pasó para que esa tradición se perdiera? Y en el vídeo estamos viendo esa incorporación de imágenes modernas junto con algunas de las imágenes más emblemáticas de la Semana Santa de Valladolid. Hemos visto el Cristo de la Luz, hemos visto la Virgen de las Angustias. Pues esa idea también la tenemos que plantear, que meditar, porque quizás si Valladolid quisiera teniendo esa, vamos a llamarle supremacía, que en este caso no es estar por encima de nadie, pero en cuanto a imaginería se refiere, ya que en otros aspectos no lo está, pues habría que plantearse muy seriamente la incorporación de las imágenes modernas y también la posibilidad de, si queremos recuperar verdaderamente esa tradición, pues incluso formar, y cuando digo formar, no solo desde la escuela de arte, que hasta no hace mucho tiempo tuvo la especialidad de imaginería, que ya no la tiene, sino a lo mejor el enviar a gente incluso al extranjero para que se vuelva a recuperar esa tradición y que verdaderamente se pueda consolidar. Me presentaba Pilar como la persona que había hecho un poco el estudio de los pasos de Semana Santa y en el vídeo también quedan reflejados algunos aspectos relacionados con la conservación preventiva que son de lo más curiosos. El hecho de que haya imágenes que salgan con dificultad de sus emplazamientos no deja de tener pues, las consideraciones y tener que recurrir a hacer maniobras concretas, a hacer determinados ensayos. Sin embargo, también nos tenemos que plantear que esos acontecimientos, esos hechos, en el contexto de la procesión, pueden desvirtuarlos. Veíamos la entrada, por ejemplo, del Cristo de Lázaro Buñuel en la iglesia de la Antigua. Necesariamente hay que hacer una operación de esas características, porque si el Cristo no entra por la puerta, pues habrá que hacerlo de alguna manera. Pero también tendríamos que plantearnos muy bien la forma en que se hace, porque esas actuaciones que a nosotros nos pueden parecer muy entrañables, que nos pueden parecer que heredar determinados hechos o actuaciones puedan ser pues, interesantes y
que se ajustan a la historia o historia reciente, pues luego la realidad es que pueden depreciar nuestra Semana Santa a los ojos, ya no de nosotros, que nos conocemos al final todos, y cuando la pena de muchas veces de las procesiones es que quitando las personas que vienen como turistas, al final acabamos todos viendo las mismas procesiones, 10 minutos más, 10 minutos menos, nos encontramos todos en esos mismos sitios. Por lo tanto, esos aspectos de la conservación preventiva, cuidarlos, pero no solo por las imágenes, sino también por la estética de la Semana Santa. La Semana Santa de hoy no tiene canon, pero si se pierde la estética, pues tenemos, creo, un gran problema. Y precisamente ya para terminar, hablando de la estética, queda reflejado perfectamente también en el vídeo esa estética, que la voy a poner un nombre así muy moderno, ¿no?, que se me ha ocurrido así sobre la marcha, que es estética mix. Es decir, un poco mezcolanza de aquella historia, ya no solamente a nivel de imaginería o a nivel de enseres, sino a nivel musical o a niveles que seguramente que si profundizáramos más se nos podrían ocurrir muchas más cosas, ¿no?, pero que está ahí. Es decir, vamos tomando aquellas cosas que nos puedan gustar más o menos de otros lugares, pero tenemos que pensar en que al final todo es un conjunto. Y ese conjunto, cuando uno mismo participa de él, quizás no sea consciente, pero cuando lo ven otras personas, cuando lo ven desde fuera, y yo creo que por eso se crean esos cánones que no están escritos en ningún sitio en Andalucía, pero precisamente se hace, yo creo, que con esa intención. Es decir, el reglamentar, el que al final, se haga lo que se haga, todo venga a participar de una misma idea. En el caso de la Semana Santa de Valladolid no es así, y gracias, profesor Cipriani, porque queda reflejado también en su vida. Muchas gracias. Bueno, tanto Javier como Salvador como Andrés han dicho cosas, en mi opinión, bastante sugerentes. A mí ha habido algunas que me han llamado la atención, así que si me permiten empiezo yo. Y después todo el que quiera intervenir puede decir. Bueno, Salvador ha hablado de ese clero que tiene una posición ambivalente, que unas veces lo ve con buenos ojos, unas veces apoya y otras veces controla. En la Semana Santa de Sevilla, aquí sucede exactamente igual. Y de hecho, una cosa que nos sorprendió hace un tiempo es que, hace un tiempo, no hace mucho, es que, investigando en manuales de liturgia, descubrimos que ni jueves, ni viernes, ni sábado santo son días de precepto. Entonces, el único día que es de precepto es el domingo de resurrección, el domingo de Pascua. Entonces, de alguna manera, se deja actuar al pueblo fiel, a las cofradías, que hagan lo que quieran, a la vez que se intenta controlar. Esto es una realidad que también sucede aquí. Porque claro, uno ve el boato y la pompa de la Semana Santa y la celebración litúrgica, o simplemente toma un manual de liturgia como uno de los más conocidos, el de Mario Righetti, en el que está todo estipulado, y uno se piensa que por lo menos esos días son de precepto. Pues no son de precepto. Y bueno, Andrés, le agradezco que sea sincero, porque yo creo que la Semana Santa se fortalece también conociendo las debilidades, ¿no? A veces también tenemos una visión un poco edulcorada y conviene ser críticos y mejorar en algunos aspectos, porque sí que es verdad, la Semana Santa de Valladolid es una Semana Santa fabulosa que tiene muchas fortalezas, pero muchas veces conviene trabajar para que no suceda lo que con la famosa fábula de la tortuga y la liebre. Y bueno, Andrés se ha quitado el mérito, ha dicho que lo he presentado como que ha hecho un estudio, ha hecho un trabajo ímprobo. Y yo el día que lo presentó estaba pensando algunas cosas. Digo, resulta que tenemos algunas esculturas que son piezas de museo, pero del Museo Nacional de Escultura. Por ejemplo, el Cristo titular de la cofradía de esta casa, ¿no? Una obra, por lo menos,
impactante, yo creo que no deja indiferente a nadie, ¿no? Y está guardado todo el año en unas condiciones de temperatura, de humedad, y luego de repente llega la Semana Santa y se saca. Se saca, no es una crítica, pero digo, ¿qué pensarán colegas extranjeros que se dediquen a la conservación y a la restauración como Andrés y vean esto? Si no conocen cómo funciona la Semana Santa, cuanto menos es sorprendente. Entonces, Andrés ha hecho un trabajo, él hizo un estudio, es un trabajo ímprobo, porque se ha cogido todas las imágenes que procesionan en la procesión general y ha intentado, por lo menos, orientar acerca de cómo mejorar el tratamiento de las imágenes. Y bueno, tiene la palabra quien quiera decir alguna cosa. Otra cosa que se me ha olvidado antes. Le agradezco a Julián Díaz Bajo de Tertulia Cofrade que haya venido. No sé si alguien quiere decir algo o le ha sugerido algo. Comentar solamente el tema que has dicho ahora mismo de que en Valladolid hay imágenes de museo. Creo que no hay imágenes de museo en Valladolid, perdóname. Creo que hay imágenes de iglesia, como puede ser Cristo de la Luz, la Piedad, y luego imágenes procesionales. Las imágenes fueron creadas para estar en la calle, para ser procesionadas. Cierto es que por avatares, para cuidar muchas veces gracias a ese cuidado que se ha tenido, casi por disfrutando hoy en día, las imágenes se encuentran en museos por sus medidas de temperatura y humedad constante. Sí que es cierto que es increíble que algo que tenemos que tener a una temperatura que supone 20 grados estable y una ratios de humedad del 40-50%, seamos capaces de una semana al año sacarlas a la calle. Pero en lo que me refiero, que en la profundidad de la expresión, las imágenes no son de museo. No, bueno, probablemente lo haya expresado. Yo no tengo ningún reparo en que salgan las imágenes. Digo que yo me he hecho esa reflexión. Digo, ¿qué pensarán los colegas conservadores extranjeros? Porque sí que es verdad que hay imágenes que se custodian en el museo y que la decisión de que salgan o no salgan no depende muchas veces de la cofradía. Depende de otros factores. Si me dejas añadir, Pilar, en este caso, que habléis del museo en el museo. En Semana Santa el museo está en la calle, en Valladolid, en el caso de Valladolid. En otros lugares seguramente también, porque a lo mejor esas obras que nosotros en Valladolid podemos disfrutar en el Museo de Escultura o en otras iglesias, haya lugares que no tengan la posibilidad de tenerlas en esos museos o en esas iglesias y las tengan prácticamente guardadas hasta que salgan en Semana Santa, con lo cual también en esos lugares es un museo. El caso de Zamora, por ejemplo. Por ejemplo. Pero cuando se hizo este estudio, precisamente lo que incidía, lo que intentaba era que esas obras sigan cumpliendo lo que es su función. Hacías muy bien esa diferencia entre las obras que son profesionales y otras imágenes que están en museos, pero que algunas también eran profesionales, otras no lo eran. Pero en el fondo, como se está viendo, eso tampoco es significativo a la hora de la conservación. Otra cosa es que se tengan que tener determinados cuidados esenciales para que esas obras no sufran. Ahora que llega la Semana Santa y como ya sabemos que va a ser bueno, pues no tenemos a lo mejor ya ese debate de si la lluvia, de si se va a suspender la procesión, de si hay que estar pendiente de AM, pero la realidad, pues en estos últimos años se ha demostrado que es el estar pendiente de las condiciones, pues evidentemente si tenemos la más mínima duda de que puede caer un chaparrón en medio de la procesión, pues lo más lógico es optar, ya no porque una imagen sea más importante o menos importante, sino evitar cualquier daño a la imagen. Pero en caso de que se salga, el estar preparados para que esas obras sufran lo menos posible o nada, que es lo deseable. Pero el informe se hizo, el estudio se hizo para que esas imágenes cumplan su función. Porque hay veces que cuando hay personas que ven el estudio completo y dicen, las 3 dimensiones, es que queréis hacer unas reproducciones, unas réplicas para procesionar las réplicas. No, ni mucho menos. Las 3 dimensiones es un caso extremo, no solo como salvaguarda de lo que es la imagen en sí, que podría quemarse, podría haber alguna catástrofe que nos lleve a perderlas. Y en otros lugares sabemos que se han intentado recuperar, pero claro, cuando se hace ese intento de recuperación en base a fotografías, evidentemente el resultado no es el mismo. Nos
nosotros pues esperemos que no haya que recurrir nunca a la digitalización de una obra para hacer una réplica. Pero fundamentalmente, porque si tenemos la original, ¿para qué vamos a hacer una réplica? Lo que tendremos que procurar es que esa obra se conserve bien para que siga durante siglos cumpliendo esa función. Que ese va a ser el verdadero problema de las imágenes. Hablamos mucho de Semana Santa, pero las obras que procesionan hoy en día tienen esa función, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Nosotros podemos ir a cualquiera de los grandes museos del mundo y ver piezas que en su momento tenían una función, pero nosotros, bueno, las contemplamos, incluso hay algunas que no sabemos exactamente para qué se usaban. Cuando pasen los siglos, a lo mejor puede ocurrir, bueno, nuestras imágenes están muy documentadas, a ver si se sabrá, pero a lo mejor ya no hay esa conexión o esa necesidad o esa actuación de que salgan en procesión y, lógicamente, eso se perderá. Esa función pues ya no tendrá ningún sentido. Esperemos que no ocurra, pero podría suceder. Sí, y de hecho, el tema de que salgan a la calle, uno de los puntales del estudio de Andrés es hacer pedagogía con los que la sacan a la calle, es decir, que sepan cómo tratarlas en un momento dado. No en ningún momento decir que no procesione este Cristo, por ejemplo, que es para lo que se pensó. Y Salvador quería intervenir sobre este asunto. Sí. Yo he detectado que en los últimos tiempos en las cofradías se habla mucho de patrimonio. Antes no se hablaba de ello, simplemente. Pero creo que están actuando en consecuencia. Yo me he encontrado en más de una situación en la que, en razón del mal tiempo, se reúne el cabildo, se reúne la Junta de Gobierno de la Hermandad en privado, en una parte de la sacristía o tal y cual, y salen finalmente diciendo, ¿salimos o no salimos? Entonces, si no hay salida, hay una catástrofe emocional. Yo he visto a hombres como Carlos decir, llorando a lágrimas vivas porque no salían. Entonces los hermanos mayores... Y claro, yo veo una cierta relación entre nivel social y decisión. Si una cofradía está muy enraizada en la gente, a riesgo de lluvia sale. Si los elementos de la Junta de Gobierno tienen ya expertos en arte, historiadores, que también todas estas cosas hay, probablemente se lo piensa. Claro, la alternativa, yo he presenciado, es que el sacerdote coge el micrófono y empiezan un vía crucis allí dentro, pero eso trata un poco de, ¿cómo decir?, de neutralizar el duelo que están sintiendo los hermanos por no poder salir. Pero se olvida un aspecto, que es que las imágenes son devocionales, es decir, las imágenes no son objeto de patrimonio para muchos hermanos, son las imágenes a las que ellos se encomiendan en sus momentos difíciles, a las que rezan, a las que le hacen esos altares de culto, a las que ponen en besamano, en besapié. Es decir, es muchas más cosas que eso. Por eso, yo no entiendo que una hermandad, yo no entiendo, que no he visto, y probablemente que una hermandad por allí tenga su imagen en un museo. Es que tiene que darle culto. Y para darle culto tiene que estar en una iglesia, en un altar. Entonces, claro, aquí la situación es distinta. Aquí, en un momento histórico del pasado, se reunieron y se llevaron a un museo, se creó el Museo Nacional de Valladolid, una cosa única en España, y todo esto, un maestro fundamental, un maestro muy creador, pero es que las imágenes son las titulares y a las que se les da devoción. Incluso aunque a veces dices tú, bueno, pero si esa imagen la han recuperado de tal o cual sitio, sí, pero pasado cierto tiempo ya se identifican los hermanos con esa titular. Como digo, bastante menos cuando se trata de un misterio, es decir, el descendimiento allí y tal, cuando hay toda una serie pero si es un Cristo o es una Virgen, San Juan o algún otro, pues es verdad que lo pueden guardar, porque no saben dónde ponerlo, pero la Virgen tiene su altar, y desde luego si no lo tienen, pelean con el cura hasta que consiguen una buena capilla o una buena situación para poder darle todo el culto que ellos quieren a lo largo del año. Yo creo que, bueno... Muchas de las calles no son de la comunidad de compañías. O sea, muchas son como
Sebastián. Allí son propiedad de las hermandades. Muy pocas. Generalmente tienen... Un porcentaje que hay, pero hay un porcentaje muy elevado que no son de la propia. Además lo pueden acreditar, tienen la documentación, incluso modernamente siguen encargándole a los tallistas, a los artistas se les siguen encargando imágenes, y son propiedad de... Es que porque España es muy grande, España tiene idiosincrasia en cada parte y cada su historia. En el caso de Andalucía, de Sevilla, conozco la Semana Santa de Sevilla, las cofradías suelen tener un paso de misterio con su imagen de Jesucristo titular y un paso de la Virgen. Son sus devociones. En Valladolid, una misma cofradía puede sacar 3 y 4 pasos. Algunos suelen tener su paso titular, que le hacen sufrir todo lo que quiera, y luego son pasos secundarios que no es que sean propiedad del museo, están en el Museo de Costado por avatares de la vida, por San Mendizábal, por depósito, etcétera, y que esos no se dan tanta devoción como las que tienen en su propia sede. En Andalucía tienen una mentalidad que no tenemos en Castilla, que es la de la Casa de Hermandad, la de la iglesia en propiedad, de crear Casa de Hermandad, donde van durante todo el año, se reúnen, hacen sus cultos y tiene ahí su imagen. De manera es más complicado. Pero si vamos incluso a Levante, ya estoy recordando ahora mismo el profesor de Pablo de la Elche, en cierta ocasión pregunté en la iglesia mayor de Elche allí, y dije, para conseguir algún material de Semana Santa, me dijo, mira, esta dirección es una librería, pregunte por el dueño que cambiará con usted tesis y programas de Semana Santa y que le enseñe una cosa que tiene ahí. Yo estoy allí, era un hombre muy amable, me quedó el papel y me dijo en un momento dado de la conversación, pasa que voy a enseñar una cosa. Me metió una trastienda de la librería, que estaba aquí de las fotocopiadoras, 2 dedos de polvo todo, y viene el fondo de esa cuentería con un grandón. Me estudié y allí tenía una virgen, pero una virgen tipo de Andalucía, que vestía entera, por sus venas, un altar inmenso. Esta que está aquí. Y me dijo el hombre, pues que tenía un capricho y me compró una virgen. Es la virgen la titular de mi cofradía, que es el presidente. Y la que durante todo el año porque no nos dejan tener a la iglesia. Aquí la cargamos de ropa, la rezamos, como que tiene una barca. Y cuando llega Semana Santa, llegamos a la iglesia, la hacemos los juntos, hacemos de procesión y vuelvo a traer la librería de la tienda. Hay unas bancos allí, se juntan los cofrades y algo curioso. Si nos vamos un poquito más arriba, nos vamos ahora mismo a Hospitalet. En Hospitalet hay una cofradía con 1.500 cofrades. La cofradía de 15 más o menos, se llamaba Puente de Internet. Un grupo de andaluces inmigrantes, un jueves santo de hace no muchas décadas, no sé si década y media, que estaban viendo el Canal Sur a madrugada y decidieron en un momento del antecimiento acompañado por el alcohol, coger una mesa, poner un botellín con una vela y sacarla como si fuera un paso postal a la calle. Eso le digo que al año siguiente se hicieron con un paso de Semana Santa, se sacaron a la calle y quisieron entrar en la iglesia. Y la iglesia dijo que no quería borrachos. Y no entraron. A partir de entonces, esa cofradía hoy día tiene 1.500 cofrades, saca alrededor de 10 pasos, tiene un edificio de 4 plantas, con sus pasos en una especie de capilla, donde allí la gente se reúne, tiene su nave donde guardan las andas, una primera planta con una cafetería de hermandad, una segunda planta donde enseña música a sus niños, a los cofrades de varias bandas que tienen, su cuarto donde guarda la ropa, y digo, muy bien, y bueno, y todo esto desarrolla mucho en la librería de aquí. Y digo, bueno, y entonces ¿cuándo hacen los cultos? Que no hacemos cultos. Yo como que una vez hacéis un trío a las imágenes como veía. No. Bueno, salís a la calle y el cura os acompaña y nadie. El cura nos echó. Nosotros no estamos dando de alta el respaldo. Y bueno, y mira, ¿esto qué opina? Pues voy a ver la cosa de vez en cuando. Y que haces un rezo en la calle. No. Abrimos la puerta, sacamos los pasos, damos la vuelta, cantamos la saeta, vamos a ver para adentro. Y aquí pasa después de lo que. España y el mundo de la antropología de la Semana Santa, pues encontrar cosas sorprendentes. Pues la Valladolid no es tan extraño, nos comentaba el ponente de Andalucía que tenía dos cosas en el museo. Gracias a que en su momento hubo gente, ya no la asociación, pero sí que tuvo la idea de decir, bueno, estos años que no les rendimos punto, vamos a apostarles aquí. Porque si no, hubiéramos perdido muchas de la imaginería que hay en Valladolid. Esperemos ahora que tal vez el museo poco a poco
profesionales de la Semana Santa Madrileña de Valencia están hechos copias, están en un museo. Están en un museo y son todo copias. Cuando llega Semana Santa, bajan las piezas, sacan lo que son las carrozas, montan los originales y a la calle. Pilar, palabras. En Roberto. México, en el estado de Michoacán, en el pueblo de Nahuatl, donde se realizó una investigación más que 25 años, y está un libro en español que se llama El pueblo solidario, en italiano, está un libro también que se llama Las fiestas de San Luis, se puede descargar sobre mi sitio web. Bueno, está exactamente la misma cosa. En una casa privada, el carguero tiene su pequeño San Luis, lo llaman San Luisito. Y en la iglesia está el San Luis oficial. Pero hacen la procesión alrededor del barrio y cuando es el día de la fiesta, se hace la procesión con dos San Luis. El San Luis oficial y el San Luisito doméstico. Con su culto, su carguero, sus participantes, etc. Es que yo creo que a nosotros, como la historia ha hecho que la presencia de la Iglesia sea siempre constante a lo largo de siglos, no podemos concebir. En América esto de tener imágenes en las casas es muy frecuente. No ya la beata o la señora burguesa que tenía... Bueno, algunas se han llevado las imágenes de la iglesia a su casa porque su familia la había comprado y la había puesto allí. Y cuando ha surgido que el cura ha querido quitarla, cambiarla, se la ha llevado a su casa. Pero en todo caso, en América, lo cual quiere decir que el culto a las imágenes no necesita, no es indispensable la presencia del clero. Es decir, para sacar una cofradía, fíjate que no hay ninguna ceremonia que requiera la presencia de un sacerdote. No se puede, naturalmente, decir una misa si no hay un sacerdote, y eso la gente lo sabe. De forma que cuando se trata de una fiesta que incluye la celebración de una misa, que es muy frecuente, se solicita por las vías que sean que haya un sacerdote. Pero una procesión es que no lo necesita. La convivencia entre el poder civil y el eclesiástico, que es propio del antiguo régimen, ha durado mientras ha durado. Luego, sin embargo, se han separado. Y como decía antes, muchos curas, párrocos, vicarios de los pueblos, en un momento dado han dicho, no, es que no salgo con ustedes. La gente, sin embargo, espera, porque la presencia del sacerdote le da respeto, autoridad completa. Pero en estos casos que nos acaba de referir el profesor y en otros que yo he conocido en Guatemala, no es indispensable la presencia de un sacerdote. De hecho, hay alguna romería, esa Semana Santa que tú dices. ¿Tú qué crees? ¿Que eso no es religioso? Pues yo creo que es religioso. Y, claro, no lo viven como la diócesis de Barcelona tiene establecido. Antes decíamos, es que parece que es lo mismo. Naturalmente, es que la conferencia episcopal hablará de estas cosas y se discutirán y tomarán. Los obispos del sur, como tienen la presencia muy fuerte de todo esto, han legislado en varias ocasiones sobre este tema. Claro, legislar quiere decir que ellos no tienen poder ejecutivo en el sentido de penalizar, pero por lo menos establecen sus normas. Y de hecho, y en esto rompo una lanza, la democratización de las hermandades y cofradías de Andalucía, mi opinión es que se hizo gracias a los obispos. Cuando en los últimos decenios, sobre todo en 19-20, las familias burguesas se atrincheraron en las cofradías y en las hermandades de cofradías y no había quien las echara. Ha sido el decreto de los obispos de hace un par de decenios el decreto el que los ha sacado. Porque claro, una sociedad agraria, una sociedad, las crisis económicas de la agricultura ha sido fabulosa, entonces llega un momento que no tienen fuerza ninguna y ha sido el pueblo, otros sectores del pueblo los que se han hecho cargo. La normativa ha establecido un tope. No se puede ser hermano mayor más de 2 periodos. Eso ya está establecido en las cofradías de Andalucía, Murcia y Badajoz, que hasta ahora, hace poco tiempo, era la provincia eclesiástica del sur.
Y de esa forma se ha arrancado muchas veces, porque esto es que normalmente lo llamamos una tradición de padres a hijos, claro, si eran los que mantenían la cofradía. Yo tengo conocimiento de hermanos mayores, en este caso explotadores de minas, fundaron una cofradía con los mineros, con los propios trabajadores, le dieron la túnica, le compraron los santos y todo. Cuando la mina fue a menos, la cofradía desapareció. Las imágenes estarán por ahí en alguna iglesia. Bueno, en Andalucía lo que llama mucho la atención, yo cuando una de las temporadas que pasé allí, pues un día me dio por ir a la cofradía de la Sagrada Lanzada, a la iglesia de San Martín. Y resulta que la cofradía de Santo Entierro se había hermanado en los años 60 con esta cofradía sevillana, buscando dónde poder ir el miércoles santo a una procesión, que claro, en los años 60 tampoco había tanta facilidad ni de aves ni de coches para poder ir, pero bueno, estos cofrades tenían coches particulares, dijeron, bueno, pues nos vamos a ir a Sevilla, vamos a salir allí, vieron que por horario les venía bien la Sagrada Lanzada, salieron, se hermanaron con ellos, el hermanamiento duró poco porque al año siguiente, por un tema de lotería, se perdió ya la conexión entre las cofradías y pues te estoy hablando del año en el año 97, pues aparezco yo por allí, la verdad es que me trataron fenomenal, pero yo me quedé gratamente impresionado de la casa de hermandad que tenían. Y no solo de lo que tenían, sino de lo que iban a heredar, porque había muerto una señora que tenía un edificio completo al lado y se lo había donado a la cofradía. Y ahí ya estaban pensando en montar un restaurante, en montar una sala de conferencias, en montar aquí... Bueno, ¿Y un museo? ¿El museo de la cofradía? No sé, yo no sé lo que habrá pasado después porque no... Normalmente, aunque he ido, no me he pasado por allí. Pero, claro, es algo completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí, que en el mejor de los casos, pues sí, una cofradía penitencial que tenga la suerte de mantener su iglesia original desde el siglo XVII, pues es algo impresionante, ¿no? Pero evidentemente no tiene nada que ver con ese otro sentido y ese otro patrimonio que se atesora verdaderamente en estos casos. Pero bueno, eso también está un poco al hilo de lo que comentaba. Hay lugares donde no se ha perdido esa conexión entre, pues, antes os hablaba de los imagineros, de los bordadores, de los plateros, y sin embargo, aunque otras Semanas Santas como la de Sevilla ha llegado a tener momentos de decadencia, pero no se ha llegado a perder de todo la conexión y se ha mantenido determinadas ideas, determinadas cosas que en otros casos, pues por desgracia, se han llegado a perder. La ciudad de Córdoba llegó a perder su Semana Santa. O sea, los obispos no pudieron hacer cumplir las normas en estas ciudades menores, pero sin embargo la ciudad capital, como la tenían a la mano, la controlaron, usando naturalmente la fuerza coactiva del corregidor y todo esto, y llegó un momento que desapareció, porque no aceptaron ese orden que les querían imponer, que era un orden lógico. Yo recuerdo de pequeño, cuando yo vi la primera Semana Santa de mi vida, fue en la ciudad de Ronda, tendría unos 7 años, y yo me quedé perplejo, porque lo que a mí me habían enseñado en la escuela, claro, yo venía de unos pueblecitos donde no había Semana Santa siquiera, me habían enseñado en la escuela cuál era el proceso según el Evangelio, el prendimiento, con la cruz a cuesta, la entrada en Jerusalén, todo eso ordenado, y en Ronda sale una, sale otra, y aquello no tenía orden. Yo le preguntaba a mi madre, ¿esto qué es? Porque claro, pero ese es el orden lógico, pero con la realidad no tiene nada que ver con ese orden, porque intervienen otra serie de factores muy importantes. Por ejemplo, un criterio, antigüedad. ¿Cuál es la más antigua? Pues se sabe cuando le parece oportuno. Es verdad que en otro tiempo, siglos atrás, solo los días de Semana Santa eran jueves y viernes. Vamos, eso está claro, jueves y viernes nada más, lo que ha quedado en la mayor parte de los pueblos pequeños, ¿no? Jueves y viernes. El resto de la semana no hay tal Semana Santa. Pero en esa tendencia moderna de las ciudades medias, ahora hábilmente han dicho, hay que ocupar la semana, hay que establecer una carrera oficial. Es decir, hay que pasar, si es posible, si se llega al acuerdo con el párroco, por la iglesia mayor, o la colegiata, o si quieren catedral. Es decir, eso le da todo un ceremonial que lo hace muy atractivo y sobre todo desde el punto de vista turístico llena la semana
de 7 días, mientras que 2 días o 3 no es suficiente. Todo eso se ha producido en los últimos años. Aquí en los núcleos pequeños, aparte de jueves y viernes, lo que más se celebra es la Pascua. Sí. En los núcleos rurales, Andalucía no. lo que más se celebra es la Pascua, En Andalucía nada. con la Pascua- procesión la del Pascua no es encuentro, fiesta. mientras que en las ciudades es un fenómeno que se empieza a recuperar, excepto algunos casos como Zamora, que tiene una cofradía, no sé si de finales del 15 o del 16, que salía con las suizas, quemaban pólvora a lo loco. Bueno, la verdad que ahora mismo si se va a Zamora el domingo de Resurrección, eso parece una romería. Y de hecho yo creo que es la primera romería zamorana que hay, de la alegría y además tiene mucha tradición, vamos, que históricamente está documentada y ha tenido continuidad. Sin embargo, en Valladolid, bueno, José Luis lo ha escrito algunas veces, parece que hay un clima toda la Semana Santa y llega el domingo de Pascua, que realmente, desde el punto de vista de un cristiano, es el día más importante, el día que le da sentido. En el tema de Semana Santa hay como un anticlimas. Ahora sí que es verdad que sale procesión, salen las secciones juveniles de las cofradías, es alegre, es bonito, pero después de todo es como, no sé, es como que no digo que no se celebre o que no cambie la tendencia, que no se haya celebrado de una manera y cambie, porque esto es un fenómeno vivo porque está, por un lado, la vivencia personal de todos aquellos que participan en la Semana Santa, más una vivencia en grupo, que además es pública, que eso es muy importante, en grupo y pública. Entonces, puede cambiar la tendencia, pero sí que es una diferencia entre los núcleos rurales, Semanas Santas pequeñas, donde lo que más se celebra es la Resurrección. Incluso se dan fiestas muy lúdicas, ¿no? Como por ejemplo las quemas de los Judas. O sea, que esto, por ejemplo, yo creo que en una ciudad es impensable. Ese último fenómeno sí ha quedado allí en las zonas rurales muy alejadas. Las zonas muy alejadas de la circulación, de las grandes ciudades, se ha quedado la quema de los Judas, o los Juas, como allí se dice. Pero la Pascua no se celebra nada. Y de hecho, en los En pueblos... la vecina Extremadura, sin embargo, mucho, y sin embargo en Andalucía no se celebra nada. Tanto es así que cuando algunas comunidades autónomas tienen el lunes de Pascua festivo, allí digamos, la Semana Santa termina el sábado santo, cuando pasa el Santo Entierro. En los pueblos lo que queda es lo que tú decías en el origen de la Semana Santa, un Cristo, una Dolorosa o un yacente. Y es raro encontrar otras piezas, vamos. Sí, yo no quería intervenir para hablar, pero como ya se acabó, solamente decir una cosa. ¿Te acuerdas respecto a lo que decía de los hospitales? Hay un artículo que yo hago en todo el mundo, de Manolo Delgado, el famoso artículo de profesiones sin cura, etcétera, donde estudia este fenómeno como un fenómeno del episcopado y el clero catalanista contra los andaluces. Sí. Entonces, la Semana Santa está sin curas, que son las de los andaluces emigrados y con los que llevamos a acá. Y además, lo equipara a la feria de abril de Cataluña, de Sevilla. No sé si me explico, pero es buenísimo, porque eso ha sido, el clero catalán ha dicho, estos tíos, estos andaluces, muy bueno, es muy bueno. Es el fenómeno de la reconstrucción, del intento de reconstrucción de la cultura propia en el lugar donde se ha emigrado. Pero yo digo eso es solo un intento, porque ese fenómeno lo han estudiado los antropólogos y los sociólogos muchas veces. Es decir, en el Cairo los emigrantes del interior de Egipto han recreado, pero ellos creen, se hacen la ilusión de que han recreado. Tanto es así que la pusieron, claro, ¿cuál es la feria más? Porque allí había gente de todos los lugares y las ferias de los pueblos empiezan a celebrarse en abril y terminan en octubre, septiembre, octubre. ¿Qué nombre le da? ¿O qué fecha? Pues dice la de abril, que es la de Sevilla, que es la más famosa. Pero yo les he dicho, yo les digo, yo he estado allí en la feria de abril de Cataluña. No tiene nada que ver con la opinión, pero absolutamente. Pero es una recreación en la que ellos creen que tiene. Pues la Semana Santa le pesará otro tanto, pero es cierto, bueno, que ocurre. Y de hecho, esa Semana Santa, como el clero tiene su
su normativa. Sin embargo, los políticos catalanistas y no catalanistas circulaban por esta feria de abril de no sé cuánto del Vallés a mansalva, estaban allí presentes todo el día, y cada partido político de Cataluña tenía, porque todos querían atraerse a ese electorado andaluz y extremeño, porque Extremadura, como tenían menos, quizás se unía al carro de la fiesta esta de abril, pero les puedo decir, ni en la forma, ni en la estructura, ni en el fondo, tiene nada que ver con la Feria de Sevilla. Y la Feria de Sevilla ha evolucionado, por supuesto, mucho, pero son recreaciones ideales y ellos creen que están recreando algunos elementos de su cultura, pero no todos, naturalmente. Lo que no se puede transportar ni trasplantar, una cosa de tipo. Roberto. Martes a la tarde voy a presentar a Roma un vídeo de Verónica Roldán que es sobre el Cristo de los Milagros de los peruanos a Roma. Una gran fiesta, miles de personas participando. Bueno, cerramos ya. Le agradecemos al profesor Cipriani el brillante trabajo y cierro con algo que dijo él cuando intervino esta misma tarde. Dijo, con respecto al trabajo que dijo, nada fue preparado.